Con el paso de los años, la guardiana Edwin se hizo cada vez más poderosa y utilizó las energías de Tirisfal para extender con mucho el alcance de su vida. Creyendo erróneamente que había derrotado a Sargeras para bien, continuó salvaguardando el mundo de los esbirros del Rey de los Demonios durante aproximadamente 900 años. Sin embargo, el Consejo de Tirisfal decretó que su administración había llegado a su fin. El Consejo ordenó a Edwin que regresara a Dalaran de manera que pudieran elegir un nuevo sucesor para la guardiana. Aún así, Edwin, desconfiando del Consejo, decidió escoger a un sucesor por sí misma. La orgullosa Edwin decidió traer un hijo al mundo al que transferir su poder. No tenía intención alguna de permitir que la Orden de Tirisfal manipulara a su sucesor de la misma forma que intentaron manipularla a ella. Dirigiéndose a la nación sureña de Azeroth, Edwin encontró al hombre perfecto para convertirlo en padre de su hijo, un hábil mago humano conocido como Nielas Aran. Aran era el mago y consejero de la corte del rey de Azeroth. Edwin sedujo al mago y tuvo un hijo con él. La afinidad natural hacia la magia de Nielas habrían de influir profundamente en el niño aún no nacido y terminaron por definir los trágicos pasos que posteriormente seguiría el niño. Asimismo, el poder de Tirisfal pasó al niño, si bien no fue consciente de ello hasta alcanzar la madurez física. Pasó el tiempo y Edwin dio a luz un hijo en un bosquecillo apartado. Dándole el nombre de Medivh, que significa guardián de los secretos en la lengua de los elfos nobles, Edwin creyó que cuando el niño creciera se convertiría en el próximo guardián. Desafortunadamente, el espíritu maligno de Sargeras que se ocultaba en ella tomó posesión del indefenso niño mientras permanecía en el seno materno. Edwin no tenía la menor idea de que el próximo guardián del mundo ya estaba poseído por su mayor enemigo. Habiéndose asegurado de que su hijo estaba sano, Edwin envió al joven Medivh a la corte de Azeroth y lo dejó allí para que creciera junto a su padre mortal y a su gente. Luego se internó en la jungla y se preparó para acudir a la cita con el más allá. Medivh creció hasta convertirse en un joven fuerte y no tenía idea del potencial que implicaba su derecho de nacimiento en Tirisfal. Sargeras esperó el momento oportuno hasta que los poderes del joven se manifestaron por sí solos. Cuando Medivh alcanzó la adolescencia, se convirtió en un personaje muy popular en Azeroth debido a sus poderes mágicos y, a menudo, corrió aventuras con sus dos amigos, Lane, príncipe de Azeroth, y Anduin Lothar, uno de los últimos descendientes de la línea de sangre Arathi. Los tres muchachos no hacían más que meterse constantemente en líos, pero eran muy apreciados por el pueblo. Cuando Medivh cumplió la edad de 14 años, el poder cósmico que residía en él despertó y chocó con el espíritu invasor de Sargeras que acechaba en su alma. Medivh entró en un estado catatónico que se prolongó durante varios años. Cuando despertó de su estado de coma, cayó en la cuenta de que se había convertido en un adulto y vio que sus amigos, Lane y Anduin, eran los regentes de Azeroth. Si bien deseaba utilizar sus increíbles poderes para proteger la tierra que consideraba su casa, el oscuro espíritu de Sargeras tergiversó sus propósitos y emociones, conduciéndole a un final insidioso. Sargeras gozaba en el corazón de Medivh, ya que sabía que sus planes para la segunda invasión del mundo estaban a punto de materializarse, y el último guardián del mundo los llevaría a buen término. Y así es como el propio juego relata la realidad a la que se enfrentaba Medivh y cómo llegó a entrar en estado de coma cuando una noche, envuelto en pesadillas sobre seres abisales que le perseguían, se despierta empapado en sudor. Deambulando en estado semiconsciente, llega a la habitación de su padre. Cuando Nielas toca la frente del muchacho para comprobar su temperatura, toda la magia de Tirisfal se desata y es potenciada por el poder intrínseco de Sargeras con terribles consecuencias, tanto para su cuerpo como el de su padre, que no son capaces de soportarlo. Pero claro, Sargeras tampoco podía permitir la muerte del cuerpo donde se encontraba y que tanto le había costado conseguir, con lo que Medivh sobreviviría al evento pero sería relegado a un estado vegetativo hasta su recuperación. Pues bien, entre tanto Medivh se encontraba en estado de coma y era atendido por sus amigos Anduin y por la orden de los clérigos de la abadía de Villanorte, la vida continuaba, tanto para su principal cuidador como para Lane. Poco hay que precisar de la vida de Lane hasta el despertar de Medivh. Como es lógico, su quehacer se limitaría a su formación como futuro rey y líder de la humanidad. Su padre, Adamant-Rin III, se implicaría activamente en que la capacitación de su hijo fuera la mejor en el momento oportuno. Anduin, último descendiente de la dinastía Arathi, se convertiría en un guerrero sin parangón y figura destacable en los ejércitos de Ventormenta, llegando a ser uno de los principales integrantes de la corte tras su nombramiento como Sir, comandante y encargado de la seguridad del reino. Cuando Medivh despertó a los 20 años después, quedó impactado por el incremento de edad de sus coetáneos y de todos los cambios producidos en esos años.
Quizás por la oscuridad que imbuía la presencia de Sargeras, o tal vez por la reminiscente conciencia de Medivh que le incitaba a proteger a Azeroth, acabó por alejarse del resto de la sociedad y recluirse a la Torre de Karazhan, donde instalaría su residencia por el resto de su vida. El entorno donde se erguía la torre no era por aquellos tiempos el páramo desolado que es el Paso de la Muerte actual. Si bien la vegetación no era de la exuberancia de la Vega de Tuerce Espina, los árboles, plantas, animales encontraban su espacio en la zona. Lo que no diferenciaría el entorno del actual es la bien conocida esencia mágica de la torre. En ella realidad y visiones, pasado, presente y futuro, difuminaban sus límites y provocaban que aquellos que se adentraban y no poseían habilidades mágicas cayeran, en muchos casos, con delirios de locura. Si visitamos la torre en la actualidad, en la sala de la biblioteca podemos hallar la imagen de un Nier Saran todavía horrorizado y torturado por lo ocurrido cuando su hijo cayó en coma. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? ¡Alejaos de mí! Sí, mi primogénito es bastante poderoso, pero yo tengo mis propios poderes. Echemos un vistazo a la situación en Draenor. La cosa no apuntaba bien para Gul'dan tras haber condenado al resto de los orcos induciendo el consumo de la sangre demoníaca y haber perseguido a los Draenei hasta su exterminio. Recordando lo ocurrido, Kil'jaeden había jurado a Belen venganza tras haber abandonado a los otros dos líderes espirituales en Argus. Kil'jaeden y Archimonde habían caído en la corrupción de Sargeras ante el poder que les ofertaba, y todos aquellos que les siguieron se convertirían en Manarí, y su apariencia poco a poco se induciría más demoníaca. Belen y sus leales vivirían una continua persecución, y cada vez que Kil'jaeden o sus secuaces se acercaban, el cristal Atamal reaccionaría y les haría huir a tiempo para continuar con vida un día más. Finalmente su nave Genedar aterrizaría en las verdes praderas de Nagrand y entablarían una cordial relación con los habitantes más inteligentes de Draenor, los orcos. Kil'jaeden, cansado del continuo fracaso de su eterna persecución, usaría entonces un plan distinto para dar caza a Belen y se serviría de los orcos para destruir a su anteriormente querido hermano. Usaría Ner'zhul, chamán del clan Sombraluna, y a través de visiones ficticias de su amada, convencería al líder orco de la maldad y peligro que suponían la presencia de Draenei. Ner'zhul congregaría a los líderes de todos los clanes orcos y les comunicaría su visión. No todos los orcos compartían el mismo sentimiento hacia los Draenei. Entre los presentes, Durotan, de los Lobogélido, se posicionaba en contra de la lucha contra los Draenei, en tanto siendo un niño había sido salvado por uno de ellos. Pero el chamán de los Lobogélido, Drek'Thar, mediaría entre Ner'zhul y Durotan, convenciendo a este de la necesidad de establecer medidas de precaución frente a la raza extraterrestre, y es que Drek'Thar también estaba siendo manipulado por visiones instigadas por Kil'jaeden. Belen, una vez que, anonadado, percibió la violencia orca, quiso iniciar conversaciones con Ner'zhul para solucionar el problema que les estaba haciendo adoptar tal comportamiento. Pero obviamente, al comunicar su voluntad al líder orco, también estaba poniendo sus intenciones en conocimiento de Kil'jaeden y Gul'dan, sus discípulos. Finalmente, Ner'zhul ordena a Durotan que haga prisionero a Belen, pero este, y tras poder conversar con el máximo representante de los Draenei, se negaría a mantenerlo bajo su custodia y lo liberaría. Si Ner'zhul quería un prisionero, que lo capturase él. Durotan fue a dar su reporte a Ner'zhul, y sería entonces cuando el líder Sombraluna empezaría a mostrar ciertas dudas acerca de la bondad de su misión. Gul'dan se percataría de esto y alertaría a Kil'jaeden de la situación. Desde entonces la confianza del líder de la legión en el mandamás de los Sombraluna flojearía. La visita de Ner'zhul a Aos-Sugun sería el desencadenante final de la sucesión de Gul'dan como máximo responsable de la Horda, y es que, cuando Ner'zhul se presentó ante los ancestros, estos, a través de su amada Rulkan, le confirmaron sus sospechas mediante unas duras palabras. No eres el liberador de nuestra raza, sino su traidor, y no hay nada que puedas hacer para ser perdonado ni en miles de años. En definitiva, Kil'jaeden echaría en cara a Ner'zhul su falta de confianza y a pesar de que el orco entendía que sería castigado dolorosamente, no fue así, o al menos directamente, pues Kil'jaeden reservaba otro tipo de futuro para el caído chamán. Una vez sustituido Gul'dan, presentaría a los orcos la brujería como nueva forma de poder en sustitución del chamanismo, formaría el Concilio de las Sombras, se aliaría con los eternos rivales de los orcos, los ogros, y tomaría de entre estos a Cho'Gall, líder del clan Martillo Crepuscular, como discípulo. Y es que los ogros bicéfalos manifestaban una poderosa habilidad con la magia.
El culmen de la actuación de Gul'dan en Draenor antes de la apertura del portal se lanzaría cuando instó la corrupción de la raza en el trono de Kil'jaeden, tras ofrecerle la sangre demoníaca de Manodorn. Para reforzar su liderazgo se serviría de la fuerza y experiencia militar de Puño Negro, para mantener las posibles rencillas de rebeldes a raya. Y es que, aunque es cierto que Gul'dan prometería a Puño Negro poder e igualdad en las recompensas por los objetivos alcanzados, Puño Negro sería solo una marioneta de los planes y metas últimas del inteligente Gul'dan. Las tropas de la Horda atacarían la última ciudad Draenei, Shattrath, y al entender el Eredar que había cumplido su venganza con Belen, abandonaría a su suerte a los belicosos orcos. La corrupción demoníaca se extendió a la tierra. El suelo antes fértil, las aguas limpias y la vegetación exuberante se habían tornado un erial yermo y abrupto. Los orcos no tenían a su disposición seres vivos con los que saciar sus ansias de muerte y sangre. Sería entonces cuando Sargeras encontraría el momento perfecto para continuar su elaborado plan para destruir a Azeroth. Aedwin había sellado con magia de Azeroth en la tumba de Sargeras la esencia que el Avatar había dejado tras el enfrentamiento en Rasga Norte. Para el caído titán, estos instrumentos eran imprescindibles para manifestarse y aplastar el mundo con todo su poder, y puesto que Gul'dan no usaba magia de Azeroth, era el individuo indicado para levantar el sello. Entró en contacto con el orco y le habló de un territorio lleno de agua, comida y vida con la que saciar la furia demoníaca. Para Gul'dan, las palabras de Sargeras eran música para sus oídos, puesto que el brujo incluso había llegado a preocuparse por su vida al haberse avivado las trifulcas que le apuntaban como responsable de la situación en que su pueblo se encontraba. Tras la revelación de Sargeras, se mostraría nuevamente como el Moisés de su raza. Gul'dan y Medivh contactarían con Sargeras como Celestina, y a partir de entonces Gul'dan y el Concilio de las Sombras en Draenor y Medivh en Azeroth comenzarían a implementar el plan de apertura del portal entre los dos mundos que llevaría a la primera invasión orca. El portal no se abriría tan fácilmente. Tanto Medivh como Gul'dan son dos personajes con una dotación mágica sin parangón. No obstante, requerirían de la ayuda de instrumentos que ampliasen su poder, y para ello Medivh usaría la colección de artefactos que durante los años había atesorado a través de los jinetes oscuros. Gul'dan, por su parte, llegaría a servirse incluso de la vida de un niño Draenei para inducir la apertura del portal en Draenor. Durotan siempre había visto a Gul'dan con poca confianza, y si en cierto modo respetaba a su maestro en el sur, no haría lo mismo con el discípulo. Estaba abiertamente en contra de la exterminación Draenei que el brujo incitaba desde su llegada al mando, y el sacrificar sangre inocente con tanta ligereza había colmado su paciencia. Durotan y todo su clan empezarían a configurar una insurgencia que les llevaría a ser considerados proscritos y enviados a las montañas de Alterath, en Azeroth, aprovechando una de las primeras incursiones. Si bien Durotan no sería el único orco en contra de la corrupción de Gul'dan, Orgrim Martillo Maldito siempre había confiado en el líder de los lobos gélidos, y su perspectiva de los acontecimientos le merecía una fiabilidad que la versión de los hechos que le llegaba por los emisarios de Gul'dan no le aportaba. Cuando Durotan y Draka visitaron a Martillo Maldito, le comentaron la situación de persecución en la que se encontraba su clan y los actos que estaba llevando a cabo Gul'dan para la apertura del portal. Orgrim no pudo más que apoyarles, y para garantizar su segura vuelta a casa, uno de sus más capaces guerreros acompañaría a sus amigos. Pero el largo brazo de Gul'dan llegaba hasta extremos inimaginables, y el siervo de confianza de Orgrim no sería más que un súbdito infiltrado de Gul'dan que acabaría con la vida de Durotan y Draka y dejaría a su lactante hijo a suerte de las alimañas del bosque. Pero el destino reservaría un papel especial para el infante, que sería encontrado por un humano, Aedelas Blackmore, y rebautizado como Thrall, que en humano significa esclavo o sirviente. En Azeroth, Medivh poco a poco conseguía que más y más orcos traspasaran las puertas del portal en pequeñas pero continuadas incursiones, y lo que en un principio eran desconcertantes ataques de seres hasta ahora nunca vistos, se convirtió en un verdadero problema que había que solucionar. Los orcos abrieron el primer nexo entre Draenor y Azeroth en la Ciénaga Oscura, pero gradualmente iban acaparando más territorio de las inmediaciones. Sería la zona del Pantano de las Penas la que en primer lugar sufriría las repercusiones de la invasión y en la que se empezarían a constituir las primeras defensas y asentamientos del Nuevo Mundo. Los ataques orcos cada vez se hacían más frecuentes y amenazaban la seguridad ciudadana. Ante la desconocida raza hasta el momento, Adamant Dream pidió a Anduin su opinión acerca de qué posición adoptar frente a los inesperados visitantes. Sabía que frenar los ataques, pero dudaba en el grado de fuerza a adoptar para contrarrestar los altercados. Si contactar con su líder e intentar solucionar el problema por la vía diplomática o adoptar una posición más radical y violenta.
Ante la disyuntiva que le plantea su rey, y a la vista de lo poco organizado y disperso de los ataques orcos, Ser Lothar veía complicado llegar a entablar una conversación fructífera, si es que existía cabecilla alguno en la guerrilla, con lo que entendía que lo más rentable era organizar una fuerza militar y si en el transcurso de las incursiones lograban reconocer a algún líder destacable entre sus contrincantes, valorar la posibilidad de soluciones dialogadas al conflicto. Dada la experiencia y capacidad de Lothar, amén de lo lógico del razonamiento en su plan, el rey Adaman adoptó la propuesta. Y así, los ejércitos humanos liderados por Anduin harían frente a la invasión hasta que en cierto punto del conflicto el escrito sobre divinidad, un libro de gran valor para los clérigos de Villanorte, fue robado por una panda de ogros liderados por Turok, uno de sus cabecillas. Lothar tomó parte en una expedición hacia el escondite de los ogros, en las minas de la muerte de los páramos de Poniente. Sin embargo, cayeron en una emboscada y los quemenos fueron presos y torturados. Lothar estuvo cautivo durante 20 meses en las minas de la muerte, hasta que los pocos supervivientes fueron rescatados por los ejércitos de Azeroth, que lograron recuperar el sagrado libro y regresar a Mentormenta. Entonces, Lothar sería premiado por el mando de los ejércitos de Azeroth, por la valentía, entereza y saber hacer que mantuvo en su periodo de cautiverio. Los orcos cada vez estarían más presentes en las inmediaciones de Ventormenta hasta el punto de atreverse a atacar la fortaleza. Kilrock Mortojo, del clan Foso Sangrante, y Cho'Gall serían los responsables de liderar la alianza entre orcos y ogros en el principal y más organizado ataque que la Horda realizaría a la floreciente ciudad humana. Si bien la fuerza, buena preparación y disciplina de los ejércitos de los hombres no pudieron ser contrarrestados por la furia demoníaca y la poderosa magia ogra. Fruto de la aplastante derrota, la desilusión empezaba a propagarse entre la Horda, y para apaciguar los aires de revolución y consecuente fracaso en la invasión de Azeroth, Gul'dan decidió mandar a su principal líder militar, Puño Negro. Pero la guerra también conllevaría desgracias no solamente para el pueblo. La Casa Real de Ventormenta se vio tremendamente afectada cuando el rey Adaman-Rin III falleció en uno de los habituales enfrentamientos. Sería Ren-Rin, a la edad de 20 años, el encargado de llevar las riendas de los humanos en tan difícil momento para la sucesión. De esta manera, los tres amigos de niñez tendrían en sus manos el futuro de los reinos de Azeroth. Medivh, por un lado, instigando la invasión orca por la influencia de Sargeras, y Lothar y Lane intentando contrarrestar la oscura actividad del guardián caído. Muchos magos morían o desaparecían periódicamente en circunstancias de lo más intrigantes. Incluso los miembros del consejo poco a poco caían de forma inesperada. Edwin ya estaba retirada de sus funciones como guardián, pero todos los años de estudio y experiencia contra la Legión no habían caído en saco roto. Ella sabía muy bien quién estaba detrás de estas desapariciones, y detrás de las apariciones orcas. Su propio hijo, y fue por ello por lo que, cuando no le cabía la más ligera duda de la dura realidad, decidió hacer una visita a su descendiente. Una vez delante del guardián, la conversación mantenida fue tensa y complicada para Edwin, y no pudo soportar sus sentimientos cuando Medivh, o más bien Sargeras, le desveló la realidad de cómo el avatar del demoníaco titán había corrompido sus entrañas en vista de hacerse en el futuro con el destino de Azeroth, de cómo su soberbia había condenado a toda la vida existente. Edwin, sobrecogida, abandonó la escena y desapareció humillada, hundida en la vergüenza por lo insensata que había sido. Siempre había atacado al consejo por su excesiva prudencia, incluso les había llegado a insultar, y ahora estaban muertos, muertos a manos de su propio hijo, del sucesor idóneo para el cargo de guardián. Todo el arrepentimiento que podía sentir era poco y lloró amargamente como nunca lo había hecho. Medivh salió muy debilitado del enfrentamiento contra su madre. Las reservas de energía y poder se le habían debilitado muchísimo. Para recuperarlo, Medivh comenzó a drenar energía de la propia tierra, destruyendo la vida y el entorno en el que se erigía la torre. No fue Edwin la única que trató de hacer entrar en razón a Medivh. Arcánagos, un dragón del vuelo azul y protector de la magia, visitó Karazhan para tratar de volver a Medivh el camino que había abandonado. Arcánagos se vio obligado a usar toda su fuerza en última instancia, pero siendo superado ampliamente por Medivh en fuerza, quedó destruido conformando al que ahora conocemos originariamente como Nightbane, o en castellano Nocturno. Sería entonces cuando el Quintor se introduciría más intensamente en esta historia. Como aclaración, decir que el Quintor, si bien poco a poco iría adquiriendo más peso en la diplomacia y política de Dalaran, inicialmente se trataba de una secta cuya función se centraba en la recolección y protección de artefactos de poder mágico, y entre cuyos líderes podíamos destacar figuras tan importantes como el archimago Antónidas, Khadgar, Kerlin, padre de Mardigan, y cuya historia podréis seguir en el vídeo del cómic de los Jinetes Oscuros,
Módena, Roman, Ansiren y Barbo. Por el tiempo en el que se sucedían todos estos acontecimientos, Khadgar no era más que un estudiante primerizo de Dalaran, al que el Crintor, en vista de la inquietante actuación del guardián, mandó como aprendiz y vigilante de los acontecimientos en la torre de Carathon. Pero Khadgar, nombre que en lengua de los enanos significa confianza, no comenzaría como aprendiz. Obviamente Medivh conocía muy bien cuáles eran las intenciones últimas del Crintor y la función que se le había encomendado al joven Khadgar. Por ello, Khadgar empezaría como siervo de Medivh en su biblioteca, y su primera tarea sería la de limpiar y ordenar la abultada colección de ejemplares del guardián. Durante su tarea, Khadgar no se limitaría exclusivamente a limpiar y ordenar, puesto que la curiosidad del joven... El estudiante de Dalaran pasaba largos periodos solo en la torre. La función de guardián tenía a Medivh ocupado por largos periodos de tiempo. Un día, entre tanto Khadgar ordenaba la colección, Medivh irrumpió enajenado en su tranquilo quehacer, y, fuera de sí, se abalanzó sobre Khadgar y comenzaron una viva batalla mágica. Durante ella, Khadgar intentaba volver en sí a Medivh, y tras múltiples intentos finalmente apaciguó al mago, pero éste, tras disculparse por su actuación, apresura a su discípulo para abandonar la torre, pues el enemigo le estaba siguiendo. Sin más de lo imprescindible, suben a lo más alto de la torre, y en ella un par de grifos le estaban esperando. Khadgar no tenía la más mínima idea de cómo controlar el animal. Medivh entonces, movido por la presteza que obligaba a la situación, imbuye mágicamente a Khadgar con el conocimiento preciso para controlar la montura y levanta en el vuelo hacia el lugar seguro. Pero a pesar de que le dotara con tal habilidad, Khadgar no podía pasar sobre la falta de pericia con las riendas del grifo, y con el ajeteo de las trombas de flecha desde tierra desequilibra al animal y desciende hasta la espesura de los pantanosos terrenos desde donde le estaban atacando. Allí, Khadgar se tiene que enfrentar a unos asaltantes orcos, y si bien puede hacer frente más o menos con holgura a unos cuantos, a medida que se sumaban más y más adversarios la situación le sobrepasa, en especial cuando un brujo se une al combate, puesto que no podemos olvidar que la magia demoníaca de Draenor era desconocida por entonces en Azeroth. Por suerte para él, Medivh logra localizarle entre la tupida maleza y aplastando a sus contrincantes disipa definitivamente la amenaza que les hacía huir y vuelven al calor de las estancias de la torre. A partir de entonces, Khadgar y Medivh empezarían a estar más unidos, y finalmente Medivh acepta voluntariamente a Khadgar como aprendiz. Por su parte, Khadgar entraría en conflicto con la misión que le había asignado el Crintor, e incluso ante la petición personal de Anduin Lothar de reportar la información de su amigo de la infancia, no puede más que responder: entiendo la preocupación por tu amigo, pero mi lealtad está con mi maestro. No dudes que si hay algo preocupante para su seguridad o la de Azeroth, te la haré saber, pero entiende que no te comentaré más de aquello que pueda suscitar preocupación cuando tenga pruebas irrefutables de la realidad de la circunstancia. Día tras día, Khadgar mejoraba sus habilidades mágicas y profundizaba en el conocimiento de todo el misterio y visiones que empapaba Carathon. Periódicamente practicaba con la facilidad en que el pasado, presente y futuro se mezclaban en las estancias y profundizaba en la forma en que se desencadenaba el visionado de los diferentes planos. Fueron varias las visiones que le marcarían. De repente se encontraba en un planeta rojo, donde ríos de fluido verde se precipitaban por abruptos espacios que en ocasiones no desembocaban más que en el vacío. Veía ejércitos de seres extraños que nunca antes se habían pasado por su imaginación, aberrantes criaturas que retumaban odio y dolor. Y a kilómetros de distancia veía otro grupo de seres, cuya silueta poco a poco pude identificar claramente. Eran humanos, y por la disposición en que se encontraban los dos grupos podía intuir que se trataba de ejércitos enfrentados previamente al comienzo de una batalla. Gradualmente su visión de los bandos se hacía más nítida, y ya empezaba a identificar rostros en las filas. Centraría su atención en el líder de los ejércitos humanos, un hombre ataviado con una túnica, espada y báculo. En contraste con la agilidad y vigor de sus movimientos, su rostro reflejaba una edad relativamente avanzada, aunque quizás sería el blanco reluciente de su cabello y barba lo que reforzaba esa apariencia. Su corazón se estremeció cuando llegó a apreciar los ojos azules. Conocía esa mirada, conocía esa expresión. Ese hombre era él. En otra de estas se encontraba con Medivh, Lane y Anduin en el extraño planeta, dirigiendo los ejércitos humanos. En una de las batallas, Medivh es alcanzado por el enemigo y girando su mirada y centrándola fijamente en Khadgar, susurra con sus últimas fuerzas: «¡Vigílame!». Pero el Crintor no era el único interesado en tener presencia en Carathon. Gul'dan, como parte aliada con Medivh, también tenía interés en conocer lo que se cocía al otro lado del portal, y para ello mandó un emisario, Garona Semiorco.
Khadgar se alteró bastante con el conocimiento de que iba a estar compartiendo techo con una orca, uno de esos seres que les estaba haciendo la vida más difícil. Medivh sería tajante cuando su estudiante le echó en cara lo inapropiado de que a su juicio era la presencia de una joven visitante en Draenor. Me preguntas por qué dejó instalarse en nuestro hogar a un emisario de los atacantes, pero no te has parado a pensar que no se trata de nuestro hogar, sino de mi hogar, y entre tanto esto es así, se hará como ordene. Obviamente, no fue esta la única justificación que Medivh dio oficialmente ante el rey y los magos de Dalaran. Justificaría la presencia orca instando su continua búsqueda por encontrar una solución pacífica al conflicto a través del diálogo, por lo que Garona sería no solo bien recibida, sino protegida entre tanto se mantuviera en su función de mediadora. Con el paso del tiempo, Garona se fue introduciendo en el día a día de Kharasan, hasta el punto que no solo sería aceptada por Khadgar, sino se entablaría una gran amistad que se consolidaría cuando, estando en la biblioteca, en una de sus frecuentes conversaciones, fueron atacados por una bestia demoníaca, y juntos tuvieron que reducirla y devolverla más allá de donde viniera. Cuando le comentaron el suceso a Medivh, éste se mantuvo reacio a creer lo ocurrido. Karazhan estaba dotada de una potente barrera que le protegería ante los ataques de esos seres del abismo, con lo que la aparición de una aberración de tal naturaleza era totalmente imposible. La negativa a creer lo acontecido no haría más que reforzar los lazos entre los dos, en teoría, espías de los dos bandos. Pero Garona no solo entablaría una buena amistad con Khadgar, su relación con Medivh sobrepasaría la de mera amistad, llegando a quedar embarazada del guardián, cuestión que sin duda será tratada más adelante, junto con la compleja naturaleza y origen de la visitante de Draenor. Khadgar llegó a confiar tanto en Garona que solía compartir con ella las intrigas que le suscitaban sus visiones, y ella respondía con interés a las narraciones del joven mago. Garona, por su parte, fue totalmente sincera con los habitantes de la Torre de Kharasan. Les habló de Draenor, de Gul'dan, de los planes de los que ella conocía, e incluso les llegó a confesar su condición de espía del líder orco. Garona no desearía continuar esta tarea después de haberles conocido. Pues bien, conociendo la facilidad con la que Khadgar controlaba las visiones, la preocupación que tanto Anduin como la propia Edwin en visiones le había transmitido, los acontecimientos que rodeaban el coma de Medivh, el ambiente siniestro de Karazhan, Garona propuso a Khadgar el forzar una visión para que les mostrara quién era responsable en el lado de Azeroth de la apertura del portal. Khadgar dudaba de la idoneidad del acto. Quizás no eran dudas, sino miedo, no por su vida ni por el peligro al que podría exponer a Garona, puesto que en muchas ocasiones le había manifestado su capacidad para defenderse perfectamente sola, sino miedo por conocer la verdad de todo, miedo a que la visión le mostrara algo o a alguien que no quería ver. La insistencia de Garona y la incapacidad de Khadgar para dar una justificación de peso que no fuera la de admitir sus sospechas hicieron que accediese a la proposición, y, aprovechando una de las ausencias de Medivh, dispusieron todo para la visión. En ella, Gul'dan estaba arrodillado en el centro de una cabaña orca en la que sólo se apreciaban los escasos objetos a los que alcanzaba la débil luz que irradiaban las ascuas desde la esquina de la estancia. Estaba concentrado en la conversación que mantenía con el individuo cobijado en las sombras de la habitación. ¿Pero quién eres?, preguntaba Gul'dan. ¿Cómo es realmente en quien debo depositar toda mi confianza para el éxito de nuestros planes? En ese momento, la figura en penumbra se movió, y adelantándose lentamente su rostro fue colmándose de la tenue luz que envolvía la silenciosa noche. Ojos verdes y un familiar rostro afilado se descubrieron. Khadgar volvió la mirada, y Garona soltó un lastimoso sollozo. La visión continuó. Ha llegado la hora. Gul'dan, ordena a tus brujos redoblar esfuerzos. En unos instantes, el portal se abrirá y tu horda marchará sobre este mundo maduro y confiado. Os doy las gracias, campeones. Ahora, la horda de Gul'dan se extenderá por este mundo como una plaga de langostas. Y todos mis diseños y mis meticulosos planes verán sus frutos. Concluida la visión, tenían muy claro lo que hacer.
Ambos confiaban plenamente en Medivh y estaban decididos a contarle lo ocurrido, lo visualizado en la ilusión. Pero de repente, Medivh irrumpe en la escena y entre sus intenciones no se encontraba la de mantener una cordial conversación entre sus compañeros. Algo terrible se pone de manifiesto ante los atónitos ojos de los dos jóvenes. A los pies de Medivh, su sombra se duplica, con dos perfiles muy diferentes. Uno, sin duda correspondiente a la silueta del guardián, pero otro que coincidía con la imagen que tenían del ser demoníaco por excelencia, del líder de la legión, Sargeras. Khadgar no tiene otra opción que volver a usar el hechizo empleado para originar la visión que acababan de concluir y generar otra que entretuviera al colérico guardián. Entonces la imagen de Edwin se hizo presente y ante los ojos asombrados de los que se encontraban en la estancia se volvieron a desarrollar los acontecimientos ocurridos en la visita de la anterior guardiana para intentar convencer a su hijo de que tomara otro camino. Fue entonces cuando, aprovechando el dolor y la locura que la proyección estaba causando en la mente de Medivh, nuestros dos protagonistas huyen de Karazhan en busca de la ayuda que solo una persona les podría dar de forma sincera y sin dudar de la veracidad de los acontecimientos que tendrían que relatar: Anduin Lothar. Anduin reaccionó tan rápido como esperaban. Nada más contarle que algo malo había pasado con Medivh, no se lo planteó y marcharon apresuradamente de vuelta a la torre para intentar contrarrestar todas las fatídicas consecuencias que la ira de Sargeras podría tener. Llegando a Karazhan, toman el pasadizo que conducía al subsuelo de la torre. Entonces una parte hasta ahora desconocida de la torre se les presenta ante sus ojos. Si en la parte superior el lujo y la grandilocuencia de muchas salas era indudable, todas teñidas siempre por una aura tenebrosa, también se ha dicho, en el subsuelo cámaras de tortura y catacumbas era lo que se encontraban. Y es que la torre no era más que una representación de lo que significaba Medivh. Por un lado, un poderoso y honorable mago, y por otro, el demonio Sargeras. Vagando por las catacumbas y horripilantes salas de los bajos de Karazhan, finalmente llegan a una amplia estancia donde, a duras penas entre las sombras del entorno, podrían intuir la figura de Medivh. Fue entonces cuando una dura lucha tanto física como psicológica se produjo. Tanto Anduin como Garona y Khadgar sentían cariño hacia Medivh, pero debían detener el mal que lo estaba poseyendo, y para ello muchos se temían que debían acabar con la vida de su amigo. Medivh lograría inmovilizar a Anduin, puesto que al ser un guerrero, entre tanto no se pudiera mover físicamente, podría contrarrestar a sus estudiantes. Garona tampoco suponía una amenaza, sabía que Gul'dan la había creado y manipulado mentalmente, con lo que causarle dolor usando esta debilidad sería como quitarle un caramelo a un niño. Luchar contra Khadgar sería un poco más difícil. Él mismo lo había entrenado y bien conocía su poder y su fuerza para superar situaciones difíciles, con lo que en un mínimo descuido podría ser fatal. Medivh aprovecharía la inexperiencia de Khadgar para en un descuido succionarle la vida y convertirle en aquel hombre mayor de sus visiones. Tras mucho luchar, y quizás por la acción del Medivh real que luchaba también contra Sargeras, Khadgar logra atravesar el corazón de Medivh con su daga. Medivh miraría fijamente a Khadgar entonces y por un segundo pudo ver los ojos sinceros de su amigo. Usando sus últimas fuerzas susurró: «Gracias, luché contra él, todo lo que pude». Lenguas de fuego prenden las barbas del guardián, y desde sus sienes dos esbeltos y afilados cuernos crecen. El cuerpo debilitado y moribundo de Medivh ya no podía retener la esencia de Sargeras, que estaba abandonando el barco como rata antes del naufragio. En ese preciso instante el sello que mantenía a Anduin inmóvil se debilita, y empuñando su espada, el león de Zeroth decapita a su amigo de la infancia, que tanto significaba para él. El fuego se apagó y los cuernos diabólicos desaparecieron del rostro del magus, y con ello la amenaza de Sargeras se disiparía, al menos por el momento. Al abandonar la torre pueden comprobar cómo el paisaje había cambiado drásticamente. Incluso en un principio les resultaba difícil saber dónde estaban y dudaban si no habían sido presas de una manipulación espaciotemporal de la torre. Todo estaba muerto. La tierra, antes arcillosa y fértil, se había convertido en una materia que aparentaba ser ceniza. Los alrededores se habían transformado en lo que ahora conocemos como el Paso de la Muerte. Pero los orcos seguían existiendo en Azeroth, y esto sería el siguiente escalón que alcanzar en la lucha contra la Legión. En lo que respecta a Medivh, su cuerpo había muerto, pero la muerte no es un límite tal para un guardián, y todavía tendría alguna misión que acabar en este mundo. Y pues nada, hasta aquí la historia de hoy. Muchas son las cosas que tratar y que quedan en el tintero.
todas ellas serán desarrolladas a su debido momento. Espero que os haya gustado y como siempre espero que nos veamos en la próxima. ¡Hasta luego!